No eres hombre, me gritó mi padre. Me quitaron mi apellido y mi mujer. Volví millonario, con el hijo que la vida me dio, para ver sus rostros de codicia y arrepentimiento. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en el consultorio del doctor Morales era más denso que el aire de la tarde en Guadalajara. Era un silencio pesado, clínico, que olía a antiséptico y a sentencias irrevocables. Afuera, la vida seguía su curso con el murmullo del tráfico y el sol cayendo a plomo, pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo se había detenido. Yo tenía 30 años. 30 años y el mundo se me acababa de derrumbar bajo los pies, sin hacer ruido. Los resultados de los análisis estaban sobre el escritorio de caoba, una hoja de papel que pesaba más que una lápida. No necesité que el doctor dijera mucho. Sus ojos, cargados de una compasión profesional, lo decían todo. Lo siento, Elian, dijo con voz suave. Las pruebas indican una condición llamada azoospermia. Es concluyente. Concluyente. Qué palabra tan limpia para describir un cataclismo. Miré a mi esposa, Jimena. Estaba sentada a mi lado, con la espalda perfectamente recta, como siempre. Sus manos, en lugar de buscar la mía, estaban entrelazadas sobre su regazo, apretando un bolso de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes como veterinario de la hacienda de mi padre. Su mirada no estaba en mí, ni en el doctor, ni en el papel que nos condenaba. Estaba fija en la ventana, en algún punto lejano de la ciudad, como si ya estuviera calculando rutas de escape. No lloró. No me tocó. No dijo nada. Y ese silencio, su silencio, fue el primer golpe de un martillo que seguiría golpeando durante mucho tiempo. El viaje de regreso a la hacienda El Robledal fue una tortura de 2 horas. El motor del lujoso auto que mi padre le había regalado a Jimena zumbaba monótonamente, un sonido que contrastaba con el caos que se arremolinaba en mi cabeza. ¿Quién era yo ahora? Toda mi vida, desde que tengo memoria, se había construido sobre un pilar, ser el hijo de Augusto Sandoval, el futuro patrón, el hombre que un día heredaría la tierra y la responsabilidad de continuar con nuestro apellido. Y para continuar un apellido, se necesita un heredero. Un hijo. Yo no podía tener hijos. La frase rebotaba en mi cráneo como una bala perdida. Yo, Elian Sandoval, el que sabía leer la tierra y entender a los animales, el que podía predecir la lluvia con solo oler el aire, era biológicamente un callejón sin salida. Un final de línea. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. De reojo, miraba a Jimena. Seguía en su mutismo de porcelana. Hermosa, distante, perfecta. Nos habíamos casado 2 años atrás en una boda que fue el evento social del año en la región. Yo estaba locamente enamorado de ella, de su elegancia, de su risa que sonaba como música. Creía que ella también me amaba. Pero ahora, en el silencio de ese auto, empezaba a entender que quizás ella no se había casado conmigo, Elian, sino con mi futuro, con el apellido Sandoval y con la promesa de ser la señora de El Robledal. Y ese futuro acababa de evaporarse. Cuando finalmente cruzamos el arco de piedra que marcaba la entrada a nuestras tierras, sentí un nudo en el estómago. Los robles centenarios que flanqueaban el camino, los mismos que me habían visto crecer, de repente me parecieron extraños, como si ya no me reconocieran. La hacienda, con sus muros blancos y su teja roja, siempre había sido mi refugio. Hoy se sentía como el escenario de mi ejecución. El auto se detuvo frente a la casa principal y, por primera vez en todo el trayecto, Jimena se giró para mirarme. Sus ojos no tenían lágrimas, ni compasión. Tenían una fría y dura resolución. «Tenemos que hablar con tu padre», dijo. Y en ese momento supe que no había dicho «tenemos que hablar con nuestro padre». Había trazado una línea. Y yo estaba en el lado equivocado. La biblioteca de mi padre olía a cuero viejo, a tabaco y a poder.
Era su santuario, el lugar desde donde gobernaba nuestro pequeño imperio de ganado y tierras. Don Augusto Sandoval no era un hombre de gritos, su crueldad era más sutil, más afilada. Estaba sentado detrás de su imponente escritorio, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida. Damián, mi hermano mayor, estaba de pie a su lado, con una expresión de fingida solemnidad que no lograba ocultar la chispa de triunfo en sus ojos. Jimena se sentó en una silla un poco apartada, como una espectadora esperando el acto final de una tragedia. Mi tragedia. Le expliqué la situación con la voz entrecortada, usando los términos clínicos que el doctor Morales me había dado. Cada palabra se sentía como tragar vidrio. Cuando terminé, el silencio volvió a caer sobre la habitación, pesado y expectante. Mi padre no me miró a mí. Miró a Damián, luego a Jimena, y finalmente sus ojos grises, fríos como el acero, se posaron en mí. Se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se detuvo frente a la ventana que daba al patio principal, donde una fuente de cantera había estado murmurando agua durante generaciones. Un hombre, comenzó, y su voz era baja, casi un susurro, lo que la hacía aún más amenazante, se define por el legado que deja. Por la sangre que transmite. Por los hijos que llevarán su nombre y cuidarán la tierra que sus abuelos regaron con sudor. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Mi padre casi pierde todo esto. Yo lo levanté de las cenizas. He dedicado cada día de mi vida a asegurar que el nombre Sandoval signifique algo. Que este roble, dijo, señalando el escudo de la familia tallado en la madera de la chimenea, siga creciendo fuerte. Se giró para enfrentarme, y su mirada me desnudó, me juzgó y me condenó en un solo instante. Tu rama en este árbol, Elián, se ha secado. La metáfora fue tan brutal, tan precisa, que me dejó sin aire. No era su hijo. Era una rama seca. Algo inútil, muerto, que debía ser podado. Miré a Jimena, buscando una pizca de apoyo, una señal de que estábamos juntos en esto. Pero ella desvió la mirada hacia el suelo. Fue Damián quien habló, con su voz untuosa de falso consuelo. Padre, quizás haya tratamientos, opciones. Opciones, espetó mi padre, y por primera vez su voz se elevó. La sangre Sandoval no se mendiga en clínicas de fertilidad. O se tiene o no se tiene. Luego, su calma helada regresó. Damián me dará nietos. Hombres fuertes que correrán por estos campos. El legado está a salvo con él. El plan era perfecto. Damián, que siempre había vivido a mi sombra, que no tenía mi amor por la tierra pero sí una ambición desmedida, finalmente tenía su oportunidad. Y yo era el obstáculo que acababa de ser convenientemente eliminado. Fue entonces cuando Jimena se levantó. Caminó hacia mí, y por un segundo, una estúpida parte de mí pensó que iba a defenderme. Pero se detuvo a 1 metro de distancia, sus manos otra vez aferrando su bolso como un salvavidas. Elián, dijo, y su voz estaba ensayada, llena de una tristeza tan falsa que me dio náuseas. Lo siento mucho. Pero es por el bien de la familia. El apellido, la hacienda, no podemos detenernos por esto. Por esto, repetí, incrédulo. ¿Llamas, esto, a nuestra vida juntos? ¿A nuestros planes? ¿A mí? Ella finalmente me miró a los ojos, y vi la verdad. No había amor. Quizás nunca lo hubo. Solo había ambición, y yo había dejado de ser un activo para convertirme en un pasivo. Lo siento, Javi, susurró, usando el apodo que solo usaba en la intimidad, y eso lo hizo aún más cruel. No puedo sacrificar mi futuro. Mi futuro. No nuestro futuro. El suyo. Me di la vuelta y miré a mi padre, a mi hermano. 3 rostros que deberían haber sido mi familia, mi apoyo. Y en ellos solo vi a un juez, a un usurpador y a una traidora. Habían formado un tribunal y me habían sentenciado sin derecho a apelación. Yo no solo era estéril. Era un paria. La humillación no terminó en la biblioteca. Mi padre, en un acto de calculada magnanimidad, me dijo que podía quedarme la noche. Para que te despidas de tus cosas, dijo, como si me estuviera haciendo un favor.
Subí a la que había sido mi habitación, nuestro dormitorio matrimonial. La mitad del armario ya estaba vacía. Las cosas de Jimena habían desaparecido. Sobre la cama, había una maleta vieja, una que usábamos para los viajes al campo. Estaba abierta, esperándome. Empecé a empacar de forma mecánica. Ropa, un par de libros, una foto de mi madre, la única persona en esa casa que me había amado incondicionalmente. Cada objeto era un recuerdo, una astilla de una vida que se estaba desintegrando. Podía oír las voces abajo. Risas. La risa de Damián, fuerte y segura. La risa de Jimena, más suave, pero ahí estaba. Estaban celebrando. Celebrando mi partida. Cuando bajé con la maleta, mi padre me esperaba en el vestíbulo. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me lo arrojó al pecho. Para que no digas que te dejé morir de hambre, dijo con desprecio. No quiero volver a verte por aquí. Ya no tienes nada que hacer en el Robledal. El dinero se sintió sucio en mi mano. Quise tirárselo a la cara, gritarle, decirle que se podía quedar con su maldita hacienda y su estúpido apellido. Pero no pude. Estaba paralizado por el shock, por el dolor. Solo asentí, como un autómata. Mientras caminaba hacia mi vieja camioneta, la que usaba para recorrer los potreros, Silas, el viejo capataz que me había enseñado a montar a caballo, se me acercó sigilosamente. Tenía los ojos llorosos. En su mano arrugada llevaba una pequeña manta de lana. Era de su mamá, me dijo en voz baja. Para que no pase frío. Luego, me metió otro fajo de billetes en el bolsillo de la chaqueta. Son mis ahorros. No es mucho, pero... No puedo aceptarlo, Silas, susurré. No es una pregunta, insistió. Usted es más fuerte de lo que su padre cree. Váyase lejos. Construya algo suyo. Demuéstreles quién es Elian Sandoval. Ese pequeño acto de bondad, en medio de tanta crueldad, fue lo único que me impidió derrumbarme por completo. Abracé al viejo, un hombre que había sido más padre para mí en ese instante que el mío en toda una vida. Subí a la camioneta y arranqué el motor. No miré atrás, pero mientras me alejaba por el camino de tierra, vi por el espejo retrovisor la silueta de Damián en el balcón principal. Y a su lado, apenas visible, estaba la figura de Jimena. Estaban juntos, contemplando la partida del obstáculo, la rama seca que acababa de ser arrancada del árbol familiar. La noche estaba cayendo, y yo conducía sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y el alma envenenada por la traición. No tenía un destino. No tenía un hogar. No tenía un nombre. Solo era un hombre roto huyendo de los escombros de su vida. Los primeros meses fueron un descenso borroso hacia el infierno. Conduje hasta que la gasolina casi se acabó y el dinero de Silas empezó a parecer peligrosamente finito. Terminé en San Carmelo, un pueblo polvoriento y olvidado por Dios en los límites del estado, un lugar donde las únicas cosas que prosperaban eran los cactus y la desesperación. Era el lugar perfecto para alguien que quería desaparecer. Alquilé un cuarto miserable detrás de una cantina, un cubículo que olía a humedad y a sueños rotos. El dinero de mi padre lo guardé en el fondo de la maleta. Era dinero manchado de humillación, y juré que preferiría morir de hambre antes que tocarlo. Vivía de los ahorros de Silas, y cada billete que gastaba se sentía como una traición a su bondad. La vergüenza era un compañero constante. Yo, Elian Sandoval, educado en las mejores escuelas, con un título universitario en agricultura sostenible que mi padre siempre había ridiculizado como cosas de hippies, ahora buscaba trabajo como jornalero. Me encontré haciendo cosas que nunca imaginé. Cargando sacos de cemento bajo un sol que partía las piedras, con las manos ampolladas y la espalda gritando de dolor. Limpiando corrales en pequeñas granjas, el olor a estiércol pegado a mi piel, un recordatorio constante de lo bajo que había caído. Los otros jornaleros, hombres duros y curtidos por la vida, me miraban con recelo. Mis manos eran demasiado suaves, mi acento demasiado educado. Yo no pertenecía a su mundo, y ellos se aseguraban de que lo supiera.
Por las noches, me sentaba en el borde de mi catre, demasiado cansado para moverme, y la voz de mi padre regresaba para atormentarme. Un hombre que no engendra no es hombre. Una rama seca. Las palabras se repetían en mi cabeza hasta que empecé a creerlas. Empecé a beber. No por placer, sino como un anestésico. El tequila barato de la cantina quemaba al pasar, pero adormecía el dolor, silenciaba las voces por unas horas. Me sentaba solo en un rincón oscuro, observando a los otros hombres reír, pelear, vivir. Me sentía como un fantasma. Invisible. Incompleto. La crisis de masculinidad me golpeó con la fuerza de un tren. En un lugar como San Carmelo, la hombría se medía en términos simples, la fuerza de tu espalda, tu capacidad para mantener a tu familia y los hijos que llevaban tu nombre. Yo había fallado en todo. Me miraba en el espejo agrietado del baño compartido y veía el rostro de un impostor. Un cascarón vacío. Evitaba el contacto visual, especialmente con las mujeres. ¿Cómo podía una mujer desear a un hombre que era fundamentalmente defectuoso, un callejón sin salida genético? La vergüenza era tan profunda, tan arraigada, que se convirtió en parte de mi identidad. Un día, mientras trabajaba en una construcción, uno de los albañiles, un hombre corpulento llamado Beto, me preguntó de dónde venía. Mentí, dije que del norte, que había perdido a mi familia en un accidente. Era más fácil inventar una tragedia que admitir la humillante verdad. Beto me dio una palmada en la espalda que casi me derriba. La vida es dura, compa, dijo. Pero mientras uno pueda trabajar y echarse un trago, sigue siendo hombre. Sus palabras, destinadas a ser un consuelo, fueron como sal en la herida. El trabajo y el alcohol. ¿Eso era todo lo que me quedaba para definirme como hombre? Esa noche, en mi cuarto, rompí a llorar por primera vez. No fueron lágrimas de tristeza, sino de rabia y de una frustración tan inmensa que sentí que me ahogaba. Lloré por el hombre que se suponía que debía ser, por la vida que me habían robado, y por la patética excusa de persona en la que me había convertido. Toqué fondo una tarde calurosa de agosto. Había estado bebiendo desde el mediodía y me quedé sin dinero. El cantinero me echó a la calle. Tropecé y caí en el polvo de la calle sin asfaltar. Me quedé allí tirado, con el sol quemándome la cara y el sabor amargo del tequila y la autocompasión en la boca. La gente pasaba a mi lado, algunos con lástima, otros con desdén. En ese momento, tirado en la tierra, cubierto de polvo y vergüenza, tuve una epifanía. Podía quedarme allí y morir, convertirme en otro borracho anónimo de San Carmelo. O podía levantarme. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizás fue el recuerdo de Silas y su fe en mí. Quizás fue el último vestigio de orgullo Sandoval que se negaba a extinguirse. Me levanté, tambaleándome. Me sacudí el polvo de la ropa. Y mientras caminaba de regreso a mi cuarto, con la cabeza palpitando y el cuerpo dolorido, tomé una decisión. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a convertirme en la profecía de mi padre. Si era una rama seca, entonces ardería con tanta fuerza que el fuego iluminaría el cielo. El hambre fue lo que me llevó a la cocina de Adela. Era un pequeño local en una calle lateral, pintado de un azul alegre que desafiaba el color monótono del polvo del pueblo. El letrero prometía comida casera, como la de mamá, y el aroma que salía por la puerta era una mezcla de cebolla frita, cilantro y tortillas recién hechas. Era un olor a hogar, un olor que no había experimentado en meses. Entré con la cabeza gacha, consciente de mi ropa sucia y mi aspecto demacrado. Me senté en la mesa más alejada, en un rincón, esperando pasar desapercibido. La mujer que salió de la cocina no era lo que esperaba. No era una matrona robusta, sino una mujer de mi edad, quizás un par de años mayor, con unos ojos oscuros y profundos que parecían haber visto más de lo que les correspondía. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y una expresión de serena competencia. Se movía con una eficiencia tranquila, atendiendo las mesas, tomando órdenes, sonriendo a sus clientes habituales. Era Adela. Cuando llegó a mi mesa, no me miró con lástima ni con desconfianza. Solo me miró. ¿Qué le sirvo?, preguntó con una voz suave pero firme.
Pedí lo más barato del menú, un plato de frijoles. Mientras esperaba, un niño de unos 5 años salió corriendo de la cocina, persiguiendo una pelota de trapo. Tenía los mismos ojos oscuros que Adela y una sonrisa que iluminaba todo el local. Tomás. Cuidado con los clientes, le dijo ella, pero había cariño en su regaño. El niño se detuvo, me miró con una curiosidad descarada y luego volvió a su juego. Adela regresó con mi pedido. Pero en lugar de un plato de frijoles, me trajo una bandeja con un enorme tazón de sopa de pollo humeante, arroz, tortillas calientes y un vaso de agua de horchata. Yo solo pedí frijoles, tartamudeé, confundido. Ella me dedicó una pequeña sonrisa, la primera que veía dirigida a mí en mucho tiempo. Parece que necesita algo más que frijoles, dijo simplemente. Por cuenta de la casa. Y antes de que pudiera protestar, se fue a atender otra mesa. Comí lentamente, saboreando cada cucharada. La sopa no solo calentó mi estómago, calentó algo dentro de mí que llevaba meses congelado. Era la bondad inesperada, la humanidad en su forma más pura. Cuando terminé, dejé en la mesa el poco dinero que tenía, más de lo que costaban los frijoles, y me fui sin decir nada. Pero volví al día siguiente. Y al siguiente. Me convertí en un cliente habitual de la mesa del rincón. Siempre pedía solo frijoles, y Adela siempre me traía una comida completa. Nunca hablamos mucho. Solo intercambiábamos un buenos días y un gracias. Empecé a observar la dinámica del lugar. Adela era el corazón y el alma de ese pequeño restaurante. Y Tomás era su sol, girando a su alrededor. Un sábado, el grifo del fregadero de la cocina se rompió, inundando el suelo. Adela estaba abrumada, tratando de atender a los clientes y de contener el agua con trapos. Sin pensarlo, me levanté. Yo puedo arreglarlo, le dije. Ella me miró sorprendida. Fui a mi camioneta, saqué mi vieja caja de herramientas y en media hora, el grifo estaba reparado. No sé cómo pagarle, dijo ella, secándose las manos en el delantal. Considérelo un pago por toda la sopa, respondí. Ese día algo cambió. La barrera invisible entre nosotros se agrietó. Empecé a ayudarla con pequeñas cosas, arreglar una silla coja, cambiar una bombilla. A cambio, ella me dejaba comer gratis. Empecé a hablar con Tomás. Le enseñé a hacer figuras de animales con las servilletas. Él, con su inocencia infantil, no veía a un fracasado. Solo veía a un hombre que sabía cómo hacer un perro de papel. Una tarde, mientras barría el local después de cerrar, Adela se sentó en una de las mesas, observándome. ¿Por qué está aquí, Elian?, preguntó en voz baja. ¿Qué lo trae a un lugar como San Carmelo? La pregunta era directa, pero su tono no era curioso, sino genuinamente interesado. Y por alguna razón, sentí que podía decirle la verdad. No toda, pero una parte. Huía de mi vida anterior, admití. Me quitaron todo lo que creía que era mío. Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Hizo una pausa y luego, con una vulnerabilidad que me desarmó, añadió, el padre de Tomás se fue cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que un hijo arruinaría sus planes. La miré, atónito. Su herida era el reflejo de la mía. Ambos habíamos sido abandonados, considerados un obstáculo, desechados por la persona que se suponía que debía amarnos, todo por un hijo. Uno que no llegaba, y otro que sí. En ese momento, dejé de ser Elian Sandoval, la rama seca, y ella dejó de ser Adela, la dueña del restaurante. Éramos solo dos almas con cicatrices similares, encontrando un inesperado refugio en la compañía del otro. La vergüenza que me había carcomido durante meses empezó a perder su poder, reemplazada por una nueva y frágil sensación, la de no estar solo. Mi amistad con Adela y Tomás me devolvió un sentido de normalidad, pero fue mi conocimiento de la tierra lo que me devolvió un propósito. San Carmelo era un pueblo agrícola, pero sus métodos eran arcaicos. Los granjeros locales luchaban contra un suelo cada vez más salino y una plaga de pulgón que diezmaba sus cosechas de chiles.
Escuchaba sus lamentos en el restaurante de Adela, y el agrónomo que había en mí, el que mi padre había despreciado, se despertaba. Un día, uno de los agricultores más viejos, don Ramiro, se quejaba amargamente de que iba a perderlo todo. Su campo de chiles estaba amarillo y marchito. Es una maldición, decía. No pude evitarlo. Me acerqué a su mesa. No es una maldición, don Ramiro. Es un desequilibrio en el suelo y una plaga que se puede controlar. El viejo me miró con escepticismo. ¿Y tú qué sabes, muchacho? ¿De cargar cemento? Estudié agricultura, le dije. Déjeme ver su campo. No le cobraré nada. Desesperado, aceptó. Pasé toda la tarde en su terreno. Tomé muestras del suelo, examiné las hojas de las plantas, observé los patrones de riego. Diagnostiqué el problema, un exceso de sales por evaporación y una falta de depredadores naturales para el pulgón. Le di una serie de instrucciones precisas: cambiar el método de riego a goteo nocturno, introducir mariquitas, que compré en un vivero a 2 pueblos de distancia con mi propio dinero. Y aplicar una solución de jabón potásico y aceite de neem, algo que podíamos hacer nosotros mismos. 2 semanas después, don Ramiro entró en el restaurante con una caja llena de chiles verdes y brillantes. La puso sobre mi mesa y, con lágrimas en los ojos, me dio las gracias. Había salvado su cosecha. La noticia corrió como la pólvora. De repente, yo no era el jornalero borracho, sino el ingeniero, el hombre que sabía de plantas. Otros agricultores empezaron a buscarme. Les ayudaba a mejorar sus sistemas de riego, a rotar sus cultivos, a entender la salud de su suelo. No les cobraba en dinero, sino en especie: un saco de maíz, un poco de queso, huevos frescos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, estaba contribuyendo. Fue durante una de esas visitas que conocí a Renato. Era un joven ingeniero recién graduado, lleno de ideas sobre tecnología, drones y sensores, pero sin la menor idea de cómo hablar con los agricultores o entender sus necesidades reales. Estaba tratando de venderles un sistema de monitoreo por satélite carísimo que era completamente impráctico para sus pequeñas parcelas. Nos encontramos en medio de un campo de tomates, discutiendo sobre la acidez del suelo. Él hablaba de algoritmos y yo de compost. Chocamos, pero también nos reconocimos. Vimos en el otro la pieza que nos faltaba. Esa noche, en el restaurante de Adela, con el ruido de los platos de fondo, Renato y yo dibujamos nuestro futuro en una servilleta. ¿Y si combinábamos mi conocimiento práctico y mi conexión con los agricultores con su dominio de la tecnología? ¿Y si creábamos soluciones asequibles y a medida para ellos? Sensores de humedad de bajo costo, una aplicación móvil simple para controlar el riego, drones para la detección temprana de plagas. La idea me electrizó. Pero no era solo por el potencial de negocio. Era algo más profundo. Era la oportunidad de tomar todo ese conocimiento que mi padre había llamado basura hippie y convertirlo en la piedra angular de mi nueva vida. Era la oportunidad de demostrar que mi valor no residía en mi capacidad para procrear, sino en mi capacidad para crear, para cultivar, para hacer que el desierto floreciera. Miré a Renato, con los ojos brillantes de entusiasmo. No vamos a construir una empresa, le dije, y la convicción en mi voz me sorprendió a mí mismo. Vamos a iniciar una revolución. En ese momento, mi motivación cambió. La venganza ya no era un deseo vago de volverme rico para restregárselo en la cara a mi familia. Se convirtió en un objetivo claro y tangible: iba a construir un legado basado en el conocimiento que ellos habían despreciado. Iba a demostrarles que la rama que ellos consideraban seca podía, de hecho, dar más frutos que todo su maldito roble. Los siguientes 2 años pasaron en un torbellino de trabajo febril y un crecimiento vertiginoso. Llamamos a nuestra empresa Terra Optima. Empezamos en el garaje de la casa que Renato alquilaba, con una mesa plegable, 2 portátiles de segunda mano y una pizarra blanca llena de diagramas y ecuaciones. Los primeros meses fueron brutales. Trabajábamos 18 horas al día. Yo pasaba las mañanas en el campo con los agricultores, instalando nuestros prototipos de sensores de humedad, escuchando sus problemas, ganándome su confianza.
Las tardes y las noches las pasaba con Renato, soldando circuitos, programando la aplicación, analizando los datos que recogíamos. Adela se convirtió en nuestro pilar. Nos traía la cena al garaje, nos recordaba que debíamos dormir y nos animaba cuando las cosas salían mal, que era a menudo. Tomás correteaba a nuestro alrededor, fascinado por los cables y las luces parpadeantes, ajeno a la magnitud de lo que estábamos intentando construir. Nuestro primer gran éxito fue con un consorcio de productores de aguacate. Estaban perdiendo casi el 30% de su agua por un riego ineficiente. Implementamos nuestro sistema, que ajustaba el riego basándose en la humedad real del suelo y las previsiones meteorológicas locales. En 6 meses, no solo redujeron su consumo de agua a la mitad, sino que la calidad de la fruta mejoró notablemente. Ese contrato nos dio el capital y la credibilidad que necesitábamos. La revolución que le había prometido a Renato empezó a tomar forma. Terra Optima creció. Nos mudamos del garaje a una pequeña oficina en el centro de San Carmelo. Contratamos a nuestros primeros empleados, jóvenes del pueblo a los que formamos como técnicos. Ya no era solo el ingeniero, era don Elián, el jefe, el hombre que estaba trayendo prosperidad a la región. El dinero empezó a llegar. Primero a cuentagotas, luego a raudales. Pero mi relación con él había cambiado. Ya no era una herramienta para la supervivencia, sino un medio para un fin. Cada peso que ganábamos se reinvertía en la empresa, en mejor tecnología, en más investigación, en expandirnos a otras regiones. 1 año y medio después de empezar, compré mi propia casa. No era una hacienda imponente, sino una casa modesta en las afueras del pueblo, con un gran terreno baldío detrás. Lo primero que hice fue diseñar y construir un jardín. No un jardín ornamental, sino un huerto productivo y un laboratorio al aire libre. Planté variedades de maíz criollo, tomates de reliquia, hierbas aromáticas. Era mi santuario, el lugar donde volvía a conectar con la tierra, donde recordaba por qué había empezado todo. Una tarde, Adela y Tomás vinieron a visitarme. Tomás corrió directamente al huerto, maravillado por los girasoles y las calabazas gigantes. Adela se quedó a mi lado, observando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y púrpura. «Has construido algo increíble, Elián», me dijo en voz baja. «Lo construimos juntos», respondí, y lo decía en serio. Sin su apoyo, sin esa primera sopa caliente, nada de esto habría sido posible. Esa noche, les invité a cenar por primera vez en mi propia casa. Cocinamos juntos en mi cocina nueva, con verduras de mi huerto. La conversación era fácil, la risa genuina. Mientras veía a Adela y a Tomás sentados a mi mesa, en mi hogar, una sensación de paz me invadió. Ya no pensaba en el Robledal todos los días. El fantasma de mi padre y la traición de Jimena se habían ido desvaneciendo, reemplazados por el zumbido de los servidores de Terra Optima. El olor a tierra mojada de mi jardín y la sonrisa de un niño que me miraba como si yo fuera un héroe. Había perdido un legado basado en la sangre, pero estaba construyendo uno nuevo, basado en el ingenio, el trabajo duro y la convicción. Había llegado a San Carmelo como un hombre roto, buscando un lugar donde esconder mi vergüenza. Y sin darme cuenta, había encontrado un lugar donde construir mi orgullo. Estaba recuperando mi vida, no a través de la herencia, sino a través de la creación. Y esa cosecha, mi cosecha tecnológica y personal, era infinitamente más dulce. Mi relación con Adela floreció de forma natural, como una de las plantas de mi huerto. Creció sin prisas, alimentada por la confianza mutua y el entendimiento silencioso que nace de las cicatrices compartidas. Pasamos de ser amigos a ser confidentes, y de confidentes a algo más profundo, algo para lo que no necesitábamos ponerle nombre. Pero fue mi relación con Tomás la que me transformó de maneras que nunca creí posibles. Para él, yo no era ni un exiliado ni un empresario. Era simplemente Elián. Elián, que sabía arreglar juguetes rotos. Elián, que podía imitar el sonido de una vaca perfectamente. Elián, que tenía una paciencia infinita para escuchar sus historias sobre dinosaurios y superhéroes. Me convertí en una figura constante en su vida. Lo recogía de la escuela cuando Adela estaba ocupada en el restaurante. Le ayudaba con sus tareas.
Los fines de semana, lo llevaba conmigo al campo, le enseñaba los nombres de los árboles y le dejaba ayudarme a revisar los sensores. Ver el mundo a través de sus ojos de 5 años, llenos de asombro y sin juicios, fue sanador. Él me aceptaba por completo, sin condiciones. Una tarde de sábado, estábamos en el porche de mi casa, tratando de armar un complicado modelo de un tiranosaurio rex. Las instrucciones eran confusas y una pequeña pieza de plástico se negaba a encajar. Yo estaba a punto de rendirme, frustrado. Déjame intentar, dijo Tomás con una seriedad muy propia de su edad. Tomó las 2 piezas, las miró con atención, las giró un par de veces y, con un pequeño clic, las encajó perfectamente. Me miró con una sonrisa triunfante. ¿Ves? Era fácil. Me reí, maravillado por su lógica simple y directa. En ese momento, sentí una oleada de afecto tan abrumadora que casi me dolió. Este pequeño ser humano, que no compartía ni una gota de mi sangre, se había metido en mi corazón de una forma que nunca habría imaginado. Seguimos construyendo el dinosaurio en un silencio cómodo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles. Entonces, Tomás, sin levantar la vista de su trabajo, dijo las palabras que cambiarían mi universo para siempre. ¿Me pasas el martillo, papá? La palabra flotó en el aire, tan casual, tan natural. Papá. Mi respiración se detuvo. El mundo entero pareció congelarse. El martillo de juguete se me resbaló de los dedos y cayó al suelo de madera con un ruido sordo. Tomás levantó la vista, confundido por mi silencio. ¿Estás bien? No pude responder. Un nudo se formó en mi garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran las lágrimas de rabia y humillación que había derramado en mi cuarto de San Carmelo. Eran lágrimas de pura, abrumadora, catártica liberación. La voz de mi padre resonó en mi memoria: un hombre que no engendra no es hombre. Qué equivocado estaba. Qué ciego. La paternidad no era un acto biológico, un simple traspaso de ADN. Era esto. Era estar presente. Era arreglar juguetes rotos en un porche. Era la confianza incondicional en los ojos de un niño. Era un título que no se heredaba ni se engendraba, sino que se ganaba, día a día, con amor y paciencia. Me arrodillé frente a Tomás y lo abracé con fuerza. Él, un poco sorprendido, me devolvió el abrazo. Apoyé mi cara en su pequeño hombro y lloré en silencio, soltando el último vestigio del veneno que había llevado dentro durante años. La herida que me había definido, la cicatriz de mi insuficiencia, finalmente se había cerrado. Y la había cerrado un niño de 5 años con un dinosaurio de plástico. Esa noche, cuando Adela vino a buscar a Tomás, supe lo que tenía que hacer. Mientras Tomás le mostraba orgulloso su T-Rex terminado, tomé a Adela de la mano y la llevé al jardín. Bajo un cielo lleno de estrellas, con el aroma de la dama de noche flotando en el aire, le conté lo que había pasado. Adela, le dije, con la voz todavía temblorosa por la emoción, he sido muchas cosas en mi vida. Hijo, esposo, empresario. Pero hoy, Tomás me ha dado el título que más importa. Y solo tiene sentido si lo comparto contigo. Cásate conmigo. Seamos una familia. Los 3. Le pedí matrimonio sin un anillo, sin un plan, solo con la certeza absoluta de que mi hogar ya no era un lugar, sino esas 2 personas. Y cuando ella dijo sí, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, supe que mi renacimiento estaba completo. Unos meses después, inicié los trámites para adoptar a Tomás legalmente. Quería darle mi apellido, no para borrar a su padre biológico, sino para sellar la verdad que mi corazón ya sabía: él era mi hijo. Habían pasado 4 años desde el día en que fui desterrado de El Robledal. 4 años en los que había pasado de ser un paria a ser el fundador de una de las empresas de tecnología agrícola más innovadoras del país. Terra Optima ya no era un sueño en una servilleta, era una realidad con oficinas en 3 estados y contratos internacionales. Yo era un hombre diferente, forjado en el fuego de la adversidad. Una mañana, revisando la correspondencia en mi oficina, mi asistente me entregó un sobre grueso y pesado. Era de un papel cremoso y elegante, con un escudo de armas grabado en relieve en la solapa.
El escudo de la familia Sandoval. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no tenía ningún contacto con ellos. Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro, había una tarjeta de invitación impresa con una caligrafía dorada y ostentosa. Don Augusto Sandoval y la familia de la novia tienen el honor de invitarle a la boda de sus hijos Jimena y Damián. Leí las palabras una y otra vez, incrédulo. Jimena. Y Damián. Así que finalmente lo habían hecho oficial. La traición se había consumado en un compromiso matrimonial. La boda, por supuesto, se celebraría en la hacienda El Robledal. Sería, sin duda, la boda del año. Una oleada de emociones me recorrió. Primero, un eco del viejo dolor, una punzada de la traición original. Luego, una especie de ironía amarga. Y finalmente, para mi sorpresa, una calma extraña. Ya no sentía la rabia ardiente de antes. Miré la invitación, el papel caro, la caligrafía pretenciosa. Y me reí. Una risa genuina, desde el fondo del alma. Qué predecibles eran. Qué pequeños se veían desde la altura de mi nueva vida. Adela entró en mi oficina y me encontró mirando la tarjeta con una sonrisa en los labios. «¿Buenas noticias?», preguntó. Le pasé la invitación. La leyó, y su expresión se endureció. Sus ojos buscaron los míos, llenos de una preocupación protectora. «¿Qué vas a hacer?». Miré por la ventana de mi oficina. Abajo, en la plaza de San Carmelo, la vida seguía su curso. Vi a los agricultores que ahora prosperaban gracias a nuestra tecnología. Pensé en mi casa, en mi jardín. Pensé en Tomás, que esa tarde tenía un partido de fútbol. Pensé en Adela, mi ancla, mi compañera. «Creo que tenemos que ir», dije en voz baja. Adela frunció el ceño. «¿Por qué, Elian? No les debes nada. No tienes nada que demostrarles». «No es por ellos», respondí, girándome para mirarla. «Es por mí. Necesito volver a ese lugar, no como la rama seca que echaron, sino como el hombre que soy ahora. Necesito verlos a la cara, no para buscar venganza, sino para cerrar ese capítulo para siempre. Para que vean, no lo que perdí, sino todo lo que he ganado». Tomé su mano. «¿Vendrás conmigo? ¿Como mi familia?». Ella apretó mi mano con fuerza. «Siempre», dijo. Y en sus ojos vi la misma fuerza y resolución que me habían salvado en mis días más oscuros. Iríamos. Pero iríamos en nuestros propios términos. El día de la boda llegó con un cielo azul y despejado. No viajamos en mi camioneta, sino en un jet privado que alquilé para la ocasión. Aterrizamos en una pista privada a media hora de El Robledal, donde nos esperaba un sedán negro con chófer. Adela estaba radiante. No llevaba un vestido de alta costura ni joyas llamativas. Eligió un vestido de lino de color marfil, sencillo y elegante, que resaltaba su belleza natural y la confianza serena que emanaba. Su única joya era el anillo de compromiso que yo le había dado. Tomás, con casi 9 años, llevaba un pequeño traje de lino a juego y se sentía importantísimo. No paraba de preguntarme si el jet tenía botones para lanzar cohetes. Yo llevaba un traje hecho a medida, de un corte impecable. No era el uniforme de trabajo de un patrón de hacienda, sino la armadura de un hombre de negocios moderno y seguro de sí mismo. Al mirarme en el espejo esa mañana, no vi ni rastro del fantasma cubierto de polvo de San Carmelo. Vi a Elian. Simplemente Elian. Cuando el auto enfiló el largo camino de entrada a la hacienda, sentí un ligero nudo en el estómago, un eco del pasado. Pero al ver los robles, la casa principal, la fuente de cantera, no sentí dolor. Sentí una distancia inmensa, como si estuviera viendo una película de una vida que le había sucedido a otra persona. El lugar estaba abarrotado. Había autos de lujo por todas partes, una carpa gigantesca en los jardines, y fotógrafos de sociales capturando la llegada de los invitados. Nuestra llegada no pasó desapercibida. Un sedán negro sin matrícula local, un chófer abriendo la puerta, la gente se giró para mirar, tratando de adivinar qué magnate o político acababa de llegar. Salí primero.
Luego ayudé a Adela a bajar. Finalmente, Tomás salió de un salto, agarrando mi mano con fuerza. Caminamos juntos por el sendero de piedra hacia la casa principal. El murmullo de la fiesta se detuvo a nuestro paso. Las cabezas se giraban, los susurros se extendían como una onda en un estanque. ¿Quiénes son? Vi rostros familiares entre la multitud, viejos amigos de la familia que ahora me miraban con una mezcla de confusión y asombro. No me reconocían del todo, pero sabían que yo era alguien importante. La ironía era deliciosa. En mi propia casa, me había convertido en un extraño fascinante. Y entonces los vi. Estaban en la entrada principal, recibiendo a los invitados. Don Augusto, mi padre. Damián, mi hermano. Y Jimena, la novia. El trío que había dictado mi sentencia 4 años atrás. El círculo estaba a punto de cerrarse. El primero en verme fue Damián. Su sonrisa satisfecha de anfitrión se congeló en su rostro. La copa de champán que sostenía tembló en su mano. Sus ojos se abrieron con incredulidad, pasando de mi rostro al de Adela, y luego al de Tomás, que seguía agarrado a mi mano. Jimena siguió su mirada. Estaba envuelta en un vestido de novia que seguramente costó una fortuna, un monumento de encaje y seda. Pero cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Su boca se abrió ligeramente, en un gesto de puro shock. El ramo de rosas blancas casi se le cae de las manos. Finalmente, mi padre se dio cuenta de que algo pasaba. Se giró, y su rostro, que se había vuelto más duro y surcado de arrugas en estos 4 años, se contrajo en una máscara de asombro y furia contenida. Caminamos hacia ellos con una calma deliberada. La música parecía haberse desvanecido. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio en el umbral de la casa. Nos detuvimos a un par de metros. Buenas tardes, dije, y mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. Espero que no sea inoportuno. Recibimos la invitación. Damián fue el primero en encontrar la voz, aunque era un graznido ahogado. ¿Qué estás haciendo aquí? Felicitar a los novios, por supuesto, respondí con una leve sonrisa. Pero la atención de mi padre no estaba en mí. Estaba clavada en Tomás. Sus ojos de halcón recorrían al niño de arriba a abajo, calculando, procesando. Ese niño, susurró, y la pregunta quedó flotando en el aire. Me arrodillé para quedar a la altura de mi hijo, ignorando a los demás por un momento. Le arreglé el cuello de la camisa. Luego, me levanté, puse una mano protectora sobre su hombro y miré directamente a los ojos de mi padre. Padre, dije, y la palabra sonó extraña, formal. Le presento a mi heredero. Hice una pausa, saboreando el momento. Tomás. Mi hijo. Enfatice las 2 últimas palabras. Mi hijo. El impacto de esa simple declaración fue más devastador que cualquier grito o acusación. Pude ver cómo la realidad los golpeaba. Jimena dejó escapar un sollozo ahogado y se tapó la boca con la mano. Damián retrocedió un paso, como si lo hubieran abofeteado. Y mi padre se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de confusión, rabia y algo que nunca había visto en él, la derrota. Su mirada iba de Tomás a mí, y en sus ojos vi el colapso de todo su mundo, de toda su certeza sobre la sangre, el honor y el legado. No necesitaba decir nada más. Mi presencia era mi discurso. Mi familia era mi victoria. La felicidad radiante de Adela, el orgullo en mis ojos, y la existencia misma de Tomás, mi hijo, el heredero de un legado construido sobre cenizas, eran la respuesta a cada una de sus crueldades. Nos dimos la vuelta y nos alejamos, dejando atrás un silencio atronador. No nos quedamos a la fiesta. No necesitábamos hacerlo. Nuestro trabajo allí había terminado. Mientras volábamos de regreso a casa, con Tomás dormido en el regazo de Adela, miré por la ventanilla las luces de la tierra que se encogían debajo de nosotros. Pensé en el robledal, en mi padre y en su obsesión por un legado de tierra y sangre. Qué pobre era su definición de herencia. Mi legado estaba allí mismo, respirando suavemente a mi lado. Era un niño que me llamaba papá. Era una mujer que había visto al hombre detrás de la herida.
Era una empresa que daba vida al desierto. Mi herencia no estaba en la tierra que me habían quitado, sino en el mundo que yo había construido. La rama seca no solo había florecido. Había creado su propio bosque. Y finalmente, era libre.